Desde que el primer depredador pisó la tierra en la jungla de Guatemala en 1987, la franquicia ha estado repleta de soldados, cazadores, policías y guerreros que se enfrentaron a estas criaturas alienígenas, y muy pocos vivieron para contarlo. Sin embargo, la reciente película de Depredador Killer of Killers nos revela que el Jungle Hunter no fue en realidad el primer Yautja que llegó a nuestro planeta. Esta raza de cazadores ya llevaba siglos visitándonos, no solo para realizar sus propias cacerías personales, sino también para seleccionar y reunir a los guerreros humanos más letales que lograron sobrevivir a sus desafíos. Hombres y mujeres de distintas épocas, culturas y rincones del mundo, que no solo enfrentaron a los depredadores, sino que vivieron para contarlo. Es importante aclarar que este video forma parte de una serie en la que exploraré a todos los protagonistas de las películas de Depredador, incluyendo las de Alien vs Depredador, y lo que sucedió con ellos después, todo contado de forma cronológica. Así que sin nada más que decir, comencemos. Para abrir este listado, nos encontramos con Ursa, una guerrera vikinga. Aunque mucho antes de ser encerrada en una cápsula de hibernación en una nave alienígena, Ursa ya era una gran guerrera. Hija del poderoso Earl Einar de la Goda, ella nació en un mundo de sangre, hielo y guerra, en pleno siglo IX. Siendo aún una niña, vio como su padre caía en combate frente al despiadado jefe de guerra Soran. Pero el verdadero trauma vino después, ya que para sobrevivir fue forzada a quitarle la vida a su propio padre. Einar le entregó un puñal y le hizo prometer que lo vengaría algún día. Ese día nació una guerrera. Con los años, Ursa se convirtió en algo más que una vikinga y fue llamada Reina del Mar, Valquiria del Norte y Doncella de los Escudos. Ursa lideró a su propio clan y crió a su hijo Anders bajo la sombra de la venganza. Sus armas eran bastante singulares, ya que eran dos escudos rotos con filos de acero, tan afilados como cualquier espada. Para ella, las batallas no se libraban por oro, sino por honor y por sangre. En el 841 DC, lideró una serie de incursiones que culminaron en la masacre de un pueblo Krivich, donde logró descubrir la ubicación del bastión de Soran. En ese punto, su hijo aún no estaba listo para cumplir con la venganza de su madre, pero Ursa sí. Al llegar a la fortaleza de Soran, ella liberó todo su odio, y con sus escudos se abrió paso entre los enemigos, hasta enfrentar cara a cara al asesino de su padre. Cuando Soran la reconoció, intentó humillarla, llamándola cobarde por no haber luchado ella misma cuando aún era una niña. Pero no tuvo tiempo de más palabras, ya que Anders lo decapitó con su lanza, sellando la venganza de su linaje. Sin embargo, ese acto fue solo el inicio de una nueva pelea. Repentinamente, una onda expansiva invisible atravesó la sala del trono, y de entre las sombras surgió un nuevo enemigo, un Yautja brutal, armado con su tecnología avanzada. En segundos, masacró a los guerreros vikingos. Solo Ursa sobrevivió lo suficiente como para enfrentarlo. Su hijo logró herir a la criatura antes de quedar atrapado bajo escombros, y fue ella quien se batió en combate con el depredador. Aunque logró resistir un golpe de su arma, uno de sus escudos fue destruido, y ella fue lanzada a un lago congelado. Ursa cayó a través del hielo, pero no se rindió. Allí encontró una burbuja de aire y esperó, oculta bajo la superficie. Cuando la criatura la buscaba, ella emergió, lo atrajo hacia una trampa con un ancla y logró quebrar el hielo, arrastrándolos a los dos al fondo. Aún bajo el agua, ella peleó hasta que el depredador intentó usar su arma cinética de nuevo, pero Ursa se protegió con lo que quedaba de su escudo, y la onda expansiva empaló al depredador contra el ancla. Ella ascendió fuera del agua, habiendo ganado la pelea. Sin embargo, al regresar a la fortaleza, encontró a su hijo Anders herido, y este murió en sus brazos, no sin antes confirmar que su madre había vencido al monstruo. A pesar de esto, esa no fue su última batalla. Los Yautja la capturaron y la colocaron en una cápsula de hibernación. Al despertar, estaba en una celda junto a dos hombres más, Kenji, un guerrero ninja, y Torres, un piloto. Ellos fueron forzados a luchar entre sí, y los depredadores soltaron a un monstruo de gran tamaño, conocido como el Backbiter, una criatura con una boca en la parte trasera de su cabeza. Torres fue tragado por la criatura pero sobrevivió. Ursa y Kenji lo enfrentaron juntos y luego atacaron al jefe Yautja con todo lo que tenían. Este depredador de gran tamaño fue nombrado por Ursa como el Rey Grendel, y ella tomó una pieza de metal y la transformó en un escudo improvisado. Tras liberar sus collares explosivos y robar una nave, Ursa volvió a arriesgarlo todo. Cuando una cadena retenía la nave en la que intentaban escapar,
ella se lanzó de vuelta a la batalla y destruyó el anclaje, permitiendo que Torres y Kenji escaparan. Su sacrificio aseguró su libertad, pero una vez más, los Yaoja la capturaron y la sellaron en otro sueño criogénico. En el Japón feudal, el honor, la sangre y la sucesión definían el destino de los hombres. Kenji, hijo de un poderoso señor de la guerra, creció entre los muros de un castillo, donde entrenaba con su hermano Kiyoshi, soñando con días de gloria. Pero ese sueño se quebró en 1609, cuando su propio padre los obligó a luchar a muerte por el derecho de heredar su legado. Kenji se negó a levantar la espada contra su hermano, y esa decisión marcó su vida. Kiyoshi, temiendo la decepción del padre, lo atacó y lo hirió, quedándose con el trono. Humillado y traicionado, Kenji huyó. Durante 20 años, desapareció del mundo. En secreto, entrenó y vivió como un campesino, pero se forjó en la sombra como un ninja letal. Cuando su padre murió en 1629, Kenji regresó al castillo con la intención de enfrentar finalmente a su hermano. Él se infiltró en la fortaleza sin ser visto, pero los guardias pronto lo detectaron. Aún así, uno a uno los venció hasta alcanzar el salón principal. Allí, Kenji y Kiyoshi se enfrentaron en un duelo brutal. Kenji logró vencerlo, replicando la herida que su hermano le había dejado años atrás, pero decidió perdonarlo. Fue entonces cuando una baranda debilitada cedió y Kiyoshi cayó del castillo. A pesar de esto, esa caída no fue el final verdadero para Kiyoshi. Desde las sombras, una nueva amenaza apareció, ya que un depredador lo había estado observando todo el tiempo. Kenji escapó usando bombas de humo, corrió por los tejados y cayó en el río. Malherido, se arrastró hasta la orilla, donde encontró a Kiyoshi vivo. Antes de poder reaccionar, el depredador apuñaló a su hermano, y en ese momento, los hermanos se unieron por última vez y juntos se enfrentaron al monstruo. Ellos lo derrotaron con ingenio y determinación, pero Kiyoshi murió poco después, pero habiéndose reconciliado con Kenji. Al igual que con Ursa, los Yaoja capturaron a Kenji y lo colocaron en hibernación criogénica. Años después, despertó en una celda prisionero de estos. Junto a Ursa y Torres, aunque no hablaban el mismo idioma, todos entendieron el mismo mensaje. Serían forzados a luchar hasta la muerte, en una arena de gladiadores. Kenji fue armado con una katana y tuvo que pelear contra Ursa, pero cuando Torres fue tragado, ellos se vieron obligados a colaborar para sobrevivir. La batalla forjó entre ellos un respeto mutuo, y pronto intentaron escapar. Kenji y Ursa enfrentaron al rey Grendel cuerpo a cuerpo, mientras Torres activaba la nave. La batalla fue feroz y sangrienta. Aunque lograron herir al líder depredador, este los venció de manera fácil, obligándolos a escapar. Cuando ya casi eran libres, un último proyectil en forma de arpón entró en la nave y le arrancó el brazo derecho a Kenji. Fue Ursa quien destruyó el dispositivo desde afuera, permitiendo el despegue. Kenji, sangrando y con un solo brazo, se ató el muñón y sonrió, ya que había ganado un nuevo clan y un nuevo hermano. Naru fue criada en las llanuras de Norteamérica por la tribu Comanche, sanadora por tradición, pero cazadora por naturaleza. Naru creció en la sombra de los grandes cazadores de su tribu y bajo las expectativas limitantes de una cultura que la veía como una mujer sin lugar en la cacería, pero lo que los demás no sabían es que Naru tenía un gran talento como guerrera. En 1719, cuando vio un objeto cruzar el cielo durante una tormenta, Naru creyó que se trataba del Thunderbird, una señal mítica que le indicaba que estaba lista para enfrentar a su Kutamia, que es el rito de iniciación como cazadora. Esta señal no era más que la nave del Yaoja feral que había venido a la Tierra para encontrar oponentes dignos. Desde ese momento, Naru dejó de intentar convencer a su tribu y comenzó a demostrar sus habilidades. Durante la búsqueda de un león que había herido a un miembro del grupo, Naru ya sospechaba de que algo más peligroso lo había ahuyentado. Durante la caza, ella fue atacada y quedó inconsciente, despertando más tarde al descubrir que su hermano Taabe había matado al león y que fue nombrado jefe de guerra. Aunque frustrada, Naru no se detuvo. Ella salió sola, rastreó huellas, evitó trampas y fue testigo de cómo el depredador acababa con un oso a mano limpia. Aún sabiendo que estaba ante una fuerza desconocida, ella siguió adelante. Pronto fue capturada por colonos franceses, quienes también habían sido atacados por el Yaoja. Ella
fue atada a un árbol junto a su hermano para usarlos como carnada. Y aquí es cuando Naru entendió algo clave. El depredador solo atacaba lo que percibía como una amenaza. Con esta lógica, Naru planeó su contraataque. Ella liberó a su hermano, usó hierbas para ocultar su calor corporal, aprendió a manejar una pistola y observó cómo el Yautja usaba su tecnología. Taabe murió peleando valientemente, dándole a Naru el tiempo que necesitaba para huir y prepararse. Naru lo esperó en un campo de batalla elegido por ella, empleando trampas, estrategias de caza y hasta la máscara misma del depredador. Con precisión, paciencia y un solo disparo bien dado, ella logró matar al Yautja feral, haciendo que su propio proyectil le atravesara el cráneo. Al día siguiente, regresó a su tribu con su perro Sari, la cabeza del depredador y la pistola de Rafael Adolini en mano. Naru fue declarada jefa de guerra. Poco después, en Predator Killer of Killers, se revela que Naru fue capturada por los Yautja. Su victoria no fue ignorada, y esta fue colocada en una cámara de hibernación, como una de las pocas humanas que habían derrotado a un depredador en combate. Por último, tenemos a John J. Torres, quien era un joven mecánico de corazón noble, criado en el campo junto a su padre. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Torres fue reclutado como piloto naval. Él no era un genio técnico, pero tenía una pasión por volar intensa. En 1942, mientras el ejército patrullaba las aguas del Atlántico y Torres reparaba su F-4F Wildcat, apodado Bala, su escuadrón fue atacado por algo que nunca antes habían enfrentado: una nave alienígena equipada con arpones, redes y camuflaje, pilotada por un depredador. Un superviviente apenas alcanzó a volver con el fuselaje atravesado por uno de estos arpones, y Torres examinó el proyectil. Inmediatamente supo que no era humano, y sin pensárselo dos veces, despegó con su avión dañado para advertir a sus compañeros. Cuando llegó, el enemigo ya estaba ahí. Uno a uno, los aviones caían. Junto al capitán Bundy, descubrió que el Yautja los rastreaba por el calor. Con esto en mente, ascendieron hasta congelar los motores y sorprender a la nave alienígena desde las alturas. Bundy se sacrificó para que Torres tuviera una última oportunidad. Torres trazó un plan y descendió a toda velocidad, engañó a la criatura, haciendo que su propio avión se estrellara contra la nave alienígena, provocando una explosión que derribó al Yautja y salvó al resto del escuadrón. Torres logró lo imposible y volvió a casa como un héroe. Después de la guerra, y ya de regreso en su taller, Torres fue abducido por otra nave Yautja y congelado criogénicamente. Años más tarde, despertó en una celda junto a Kenji y Ursa. Los Yautja ahora habían reunido a tres guerreros formidables de épocas distintas para un combate a muerte. Sin embargo, y a pesar de ser el más débil de los tres, Torres logró trazar un plan, robar una nave Yautja y escapar con Kenji, dejando a Ursa atrás y con los depredadores nuevamente cazándolos. Al final, Ursa fue recapturada, Naru sigue congelada y Kenji y Torres están huyendo en un mundo alienígena. Pero si algo hemos aprendido, es que estos humanos no se rendirán fácilmente. Además, el regreso de Naru abre la puerta para una posible secuela. También insinúa que otros personajes como Dodge, Royce, Mike Harrigan o incluso Quinn McKenna podrían haber sido capturados también. La idea de que los sobrevivientes son considerados dignos por los Yautja y llevados a este mundo para futuras pruebas crea un nuevo nivel de continuidad. Y todo esto nos deja con un universo expandido del que apenas hemos visto la superficie. Y con esto, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, recuerda darme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.